Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MyRobotronic. En esta ocasión analizaremos el circuito de autoalimentación o memoria de la sección de circuitos básicos para la categoría de control industrial utilizando el software Cadecimu. Con este video empezamos la lista de reproducción de circuitos básicos de control industrial. Antes que nada, debemos entender la diferencia entre pulsadores e interruptores. Existen pulsadores normalmente abiertos, como lo es P1, y normalmente cerrados, como lo es P2. Un pulsador normalmente abierto, al accionarlo, se cierra su contacto permitiendo el paso de la corriente, pero en el momento en el que se desactiva, regresa a su posición original estando abierto. A su vez, el pulsador normalmente cerrado, al accionarlo, abre su contacto, cortando el paso de la corriente, pero al desactivarlo regresa a su posición original estando cerrado y permitiendo el paso de esta. Por otro lado están los interruptores. Uno normalmente abierto, al accionarlo, cierra su contacto. Sin embargo, su contacto no regresará a su posición original hasta que lo volvamos a accionar. De igual forma pasa con el normalmente cerrado. Al accionarlo, se abre su contacto y no regresa a su posición original hasta que lo vuelva a accionar. En los automatismos industriales normalmente se utilizan pulsadores, es decir, elementos que al accionarlos regresan a su posición original. Por tal razón, debemos utilizar el circuito de autoalimentación o memoria, ya que sin este, si queremos accionar un contactor mediante un pulsador, este se encenderá por un breve periodo de tiempo o mientras lo tengamos accionado. Sin embargo, cuando lo soltemos, regresará a su posición original y el contactor se apagará. Como queremos que éste se mantenga encendido, debemos autoalimentarlo o memorizarlo con un contacto propio. Los pulsadores normalmente abiertos se utilizan generalmente como pulsador de marcha o de encendido, de manera que al accionarlo permite el paso de la corriente. Por otro lado, los pulsadores normalmente cerrados se utilizan como pulsadores de paro o de apagado, ya que al accionarlos se corta el paso de la corriente. Este circuito se basa en colocar un contacto normalmente abierto del contactor en paralelo al pulsador de encendido, de tal manera que al accionar el pulsador S1, automáticamente se enciende la bobina, lo que hará que el contacto KM1 de la línea 2 se cierre y permite el paso de corriente a través de ese contacto y por lo tanto, aunque el pulsador regrese a su posición original estando abierto, el contactor no se apagará hasta que accionemos el pulsador S0 para apagarlo. Para visualizar cuando el contactor está encendido, coloqué una luz piloto H1 que se enciende cuando el contacto normalmente abierto KM1 de la línea 3 se cierra, es decir, cuando el contactor está accionado. Ahora bien, hagamos la simulación. Cuando pulsamos S1, por un breve instante de tiempo la corriente pasa hacia la bobina del contactor y a su vez se cierra el contacto KM1 de la línea 2, lo cual permite la autoalimentación de este contactor y permanece encendido. Así lo demostramos con la luz piloto H1 que se encendió cuando se cerró el contacto KM1 de la línea 3. Si queremos desactivar el contactor, lo hacemos con el pulsador S0 de apagado. Así cortamos el paso de la corriente y la bobina se apaga, regresando a su posición original los contactos KM1 de la línea 2 y de la línea 3. Por lo tanto, también se apaga la luz piloto H1. Finalmente, se debe tomar en cuenta la nomenclatura de los contactos KM1 utilizados. El primer número significa el número del contacto. En este caso es el primer contacto, por lo tanto tiene el número 1. Y en la línea 3 es el segundo contacto y tiene el número 2 como primer dígito. El segundo dígito identifica si el contacto es normalmente abierto o normalmente cerrado. Para un contacto normalmente abierto se utilizan los números 3 y 4. Por lo tanto, el contacto de la línea 2 se llama 1314 y el de la línea 3 se llama 2324.
Con otro ejemplo, si tenemos un tercer contacto normalmente abierto, tendrá el nombre 3334, ya que es el tercer contacto, su primer dígito tendrá el número 3 y el segundo dígito será el 3 y el 4. Finalmente, si tenemos un cuarto contacto, pero en este caso normalmente cerrado, como primer dígito tendrá el número 4 porque es el cuarto contacto. Sin embargo, como segundo dígito tendrá el 1 y el 2. Estos son los números que definen a un contacto normalmente cerrado. Con esto concluye el análisis de este circuito. Si necesitas más información sobre este circuito de control, te invitamos a visitar nuestra página web www.myrobotronic.com y a seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos temas relacionados. Además, en la descripción de este video te dejaré los links de descarga de este circuito diseñado en KDecimu. Si te gustó este video, puedes darle al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.